Martes 24 de febrero, las noticias a las 6. Regresa la normalidad a los estados donde se registraron disturbios tras el operativo en el que murió Nemesio Ceguera, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Solo en Jalisco se mantiene activo el protocolo de Código Rojo como medida preventiva. La Fiscalía General de la República abre 57 carpetas de investigación por los actos de violencia registrados tras el operativo para capturar al Mencho. Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como la Reina del Pacífico, le gana demanda a Telemundo por el uso de su imagen. La televisora deberá pagar una multa de 448,000 pesos. Diputadas y diputados avalan en comisiones la reforma para reducir de 48 a 40 horas la semana laboral. Se prevé que hoy mismo se discute en el Pleno. En Perú se estrella un helicóptero de la Fuerza Aérea que hacía labores de rescate por las lluvias e inundaciones. Al menos 15 personas perdieron la vida por este accidente. Y en los deportes, México e Islandia se preparan para el partido amistoso que disputarán mañana en Querétaro. Ambas selecciones ya entrenaron a puerta cerrada. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la información. A las 6, Elvira Angélica Rivera, ¿cómo estás? Guadalupe, muy buenos días, así es, martes 24 de febrero, Día de la Bandera, bienvenidas y bienvenidos. Ya lo saben, como siempre, lo más relevante aquí en nuestra pantalla, cómo andan en radio, 95.7 de FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional, las y los acompañamos a donde ustedes vayan. También estamos disponibles en todas las redes sociales, las puede ver usted ahí en la pantalla. Puede acceder también al código QR para que le lleve a nuestra página con más información. Ha sido poco a poco como las actividades se normalizan en los estados donde se registraron actos de violencia y disturbios por el operativo que derivó en la muerte de Nemesio Ceguera, el Mencho. Y es que estados como Michoacán, Veracruz, incluso Colima, ya reportan carreteras abiertas y tranquilidad en sus calles. Desde hoy ya se van a abrir algunas escuelas. Aquí en la Ciudad de México, la UNAM y el Poli operan con normalidad. Tan solo en Jalisco se mantiene el Código Rojo como medida de prevención. Les contamos más detalles a continuación. Las actividades se restablecieron en el territorio mexicano luego del operativo para capturar a Nemesio Ceguera. En Jalisco, la mesa de seguridad continúa funcionando bajo el protocolo de Código Rojo. El gobernador Pablo Lemus aseguró que trabajan para devolver la paz a la entidad. Quiero anunciar el regreso a clases presenciales en todos los niveles educativos a partir del miércoles 25 de febrero. Además, hemos acordado con los organismos empresariales que las actividades económicas se reactiven en su totalidad. Es importante decir que no tenemos reportes de nuevas incidencias y que seguimos en estos momentos liberando todas las carreteras de Jalisco, retirando los vehículos siniestrados. En Michoacán, las carreteras y autopistas que conectan al estado operan con normalidad. Amanecimos ya dentro de la normalidad en todo el estado. Hay tránsito libre, como lo dije, por las autopistas, por carreteras federales y carreteras estatales. En Veracruz, desde este lunes, escuelas de diferentes niveles de educación ya operaron con normalidad. Y en todos los planteles del estado que suspendieron actividades las reanudarán. Veracruz estamos bien, hay clases en una gran parte del estado. Las autoridades de Colima llamaron a la población a retomar sus actividades. Aseguraron que en la entidad prevalece la tranquilidad. Les reitero que todo se atendió puntualmente, que hay circulación en todas las vialidades y solo falta el retiro de algunos vehículos quemados. El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México solo registró 58 vuelos cancelados. De igual manera, los puertos marítimos operan de manera cotidiana.
Aeroméxico informó que los vuelos desde y hacia Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo y Tepic se reactivarán de manera paulatina. Empresas de transporte de pasajeros como Estrella Roja informaron que sus viajes se restablecieron. En las dos principales casas de estudio del país, el IPN y la UNAM, también prevaleció la normalidad. Según mi apreciación, todo está normal. ¿Aquí es así? Sí, bueno, algunas facultades mandaron sus comunicados, pero aquí está normal. ¿Qué decían esos comunicados? ¿Usted le llegó? No, nada más de que tuvieran cuidado y, bueno, en las zonas periféricas donde hay acceso a la ciudad, pero pues, todo tranquilo. El flujo a lo mejor de estudiantes en los pasillos, en los salones, sí es menos comparado con otros días normales, pero pues yo veo el ambiente normal, tranquilo. Diversas instituciones académicas que suspendieron actividades las retomarán este martes. Por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, que informó, lo hará de forma paulatina. Poco a poco el retorno a la normalidad. ¿Cómo está la Ciudad de México tras la muerte de Nemesio Ceguera? La jefa de gobierno, Clara Brugada, informó que la capital se mantiene en calma. Hizo un llamado a las y los ciudadanos a continuar con sus actividades normales sin caer en la desinformación. Quiero enviar a toda la ciudad un mensaje de tranquilidad. La Ciudad de México está en calma. La vida de la ciudad se desarrolla este lunes con total normalidad. Todos los sistemas de transporte, las infraestructuras, vialidades, los sistemas de salud, la educación, funcionan como cada inicio de semana. La jefa de gobierno agregó que de manera preventiva se mantiene un operativo de vigilancia en puntos prioritarios de la Ciudad de México, coordinados con el gobierno federal. Mantenemos vigilancia reforzada en el aeropuerto, en los puntos carreteros y en otros espacios estratégicos de la ciudad. Con los cóndores, que son los helicópteros de la Secretaría de Seguridad, se realizan sobrevuelos periódicos y mantenemos el patrullaje preventivo en todas las colonias y territorios. La normalidad también regresó a los aeropuertos. En el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, se informó que se mantienen operaciones regulares. Solo algunas aerolíneas realizaron ajustes en los horarios de algunos vuelos. En el occidente de nuestro país, turistas nacionales y también extranjeros comenzaron a movilizarse nuevamente desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. En tanto, el aeropuerto de Morelia en Michoacán continúa con operaciones habituales, mientras que las corridas de autobuses también ya se restablecieron. Y a partir de hoy, 24 de febrero, todas las sucursales Banamex en Jalisco, Michoacán y Nayarit van a operar de manera normal, reabren sus puertas, sus servicios de 9 a 4 de la tarde. Las sucursales de Santander también retoman operaciones habituales a partir de este martes en Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nayarit. Y mire, la Secretaría de la Defensa Nacional rindió homenaje a los efectivos que fallecieron este domingo durante el operativo para capturar a Nemesio Ceguera. A través de un video, la Secretaría agradece el compromiso de los uniformados en el cumplimiento de su deber y destaca que los caídos, 25 integrantes de la Guardia Nacional, mostraron el verdadero significado del honor. La Fiscalía General de la República inició 57 carpetas de investigación en 14 estados por todo lo que ocurrió el fin de semana, estos hechos violentos tras el operativo para capturar al Mencho. Es por los delitos de delincuencia organizada y violación a la ley de armas de fuego y explosivos. Además, la Fiscalía también confirma la identificación forense y genética del cuerpo de Nemesio Ceguera. Desde este domingo, los restos del líder del cártel Jalisco Nueva Generación fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada ubicadas en la colonia Guerrero. Mientras permanezca el cuerpo de Nemesio Ceguera en esta fiscalía, las autoridades resguardan el lugar con elementos de la Guardia Nacional. Y mire, precisamente la captura de Nemesio Ceguera Cervantes fue resultado de un trabajo de precisión por parte de nuestras fuerzas federales. Luego de una minuciosa planeación, finalmente se ejecutó este operativo por tierra y aire.
La captura y muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, marca un golpe directo a una de las estructuras criminales más poderosas del país en la última década. Todo comenzó el 20 de febrero. Los trabajos de inteligencia militar ubican una pista clave. Una persona cercana a Oseguera Cervantes viaja a una zona de cabañas a las orillas del municipio de Tapalpa. Al siguiente día, la persona se retira, pero el objetivo permanece en el lugar rodeado de su círculo de seguridad. Fuerzas especiales del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fuerza Aérea activan la operación táctica desde 3 frentes. Uno terrestre, otro aeromóvil con helicópteros y uno más aéreo con aviones de vigilancia. La noche del 21 ya es un hecho. Nemesio está ahí. Al amanecer del domingo 22 se da la orden y las fuerzas especiales avanzan. Si va a ser un cerco, el Mencho tiene 2 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada. El silencio se rompe. Los presuntos integrantes del cártel detectan la presencia militar y abren fuego. Entre el caos, el Mencho y algunos escoltas huyen al bosque. Se establece un cerco, los persigue personal de fuerzas especiales, lo ubican oculto entre la maleza, ellos hacen fuego contra el personal de fuerzas especiales. Posteriormente, el personal militar repele la agresión, resulta herido el Mencho con 2 de sus escoltas y se detienen a 2 delincuentes más. El operativo termina, el perímetro queda asegurado. Personal médico militar atiende a los heridos, pero por las lesiones deciden llevarlos a un hospital en Jalisco. Estaban muy graves, se pide el apoyo de un helicóptero para que descienda y sean trasladados a una instalación médica en Jalisco. Y se traslada al Mencho, sus 2 escoltas y el oficial herido. Desafortunadamente, pues, fallecen en el trayecto. El saldo, la muerte de Nemesio Ceguera y sus escoltas, 3 militares heridos y el aseguramiento de un arsenal de alto poder, entre ellos armas largas, lanzacohetes y vehículos. La orden es que el helicóptero en el que eran trasladados se desvíe hacia Morelia, Michoacán. Allí, un avión militar traslada los cuerpos a la Ciudad de México. Eso se decidió porque ya no era conveniente llegar a Guadalajara, sobre todo por el riesgo que podía correrse con que este grupo delictivo hiciera acciones más violentas ahí en la capital de Jalisco. Mientras tanto, cae también Hugo H., operador logístico y financiero de Nemesio Ceguera, y quien presuntamente coordinó los bloqueos y ataques en Jalisco. 11 Noticias, Karen Ballesteros. Bueno, y en este operativo, integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación intentaron evadir a las fuerzas federales atacando con armas de alto poder, las cuales provenían del extranjero. Luis Valdés nos cuenta más de ello. El Mencho intentó evitar su captura con armamento de alto poder de origen estadounidense, de acuerdo al reporte de la defensa y tras el aseguramiento de armas en el operativo. Hablando de la estrategia general, se han asegurado en lo que va de la administración 23,000 armas. De esas 23,000 armas, el 80% son de origen norteamericano. Entonces, en este caso, más o menos es la misma proporción. Las armas que usaron los criminales dañaron una aeronave de las Fuerzas Armadas. Realmente fue un ataque muy violento el que realizó el personal de la delincuencia organizada. Se impactaron a un helicóptero de una fuerza aeromóvil. Este helicóptero se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en una instalación militar cercana en Sayula, Jalisco. Además, entre el armamento decomisado había lanzacohetes. Se aseguraron 7 armas largas, 2 lanzacohetes. Los lanzacohetes, uno era tipo RPG y otro blindicide. El lanzacohetes RPG de creación rusa, pero en versión estadounidense,
puede perforar blindaje regular, impacta efectivamente a 200 metros y cuesta cerca de 42,000 pesos. Los integrantes del cártel de las 4 letras también usaron la bazuca Blindicide. Literalmente es un destructor de vehículos blindados que puede costar más de 12,000 pesos. Llevaban ahí lanzacohetes también. Debido a la presión ejercida por la acción militar, no los usaron, los lanzacohetes, afortunadamente. 11 Noticias, Luis Valdés. Y miren, justamente el tráfico de armas ha sido uno de los principales factores que han vuelto tan peligrosos a los cárteles. Y es que el paso indiscriminado de armamento que se permitió en sexenios anteriores permitió a los cárteles rebasar en poderío a autoridades estatales y también municipales. Pero ¿de dónde viene toda esa artillería? Federico Campbell Peña. El mercado de armas a nivel global que suministra armas a los cárteles delictivos corre a través de un flujo ilegal masivo, con vertientes que provienen de Estados Unidos pero también de Europa. Entre 2006 y 2018, 214,000 armas fueron vendidas a México desde Europa a las fuerzas de seguridad mexicanas. El armamento provino entonces en su mayoría de empresas de Alemania, Austria, Bélgica, Italia y República Checa, de acuerdo a una investigación del diario israelí Haaretz. Un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos documentó que armas de la empresa belga FN habían caído en manos del cártel del Golfo, los Zetas y el cártel Jalisco Nueva Generación en 2011, tras ser desviadas de las fuerzas de seguridad mexicanas de forma ilícita. En 2020, una investigación global determinó que Israel vendió a México más de 24,000 armas y rifles entre 2006 y 2018. Pero el mayor trasiego de armas proviene de Estados Unidos. En 2024 los cárteles compraron unas 135,000 armas de fuego en armerías en ese país, la mayoría en estados fronterizos, de acuerdo con la Secretaría de Defensa Nacional. Ese mismo año el 62% de las armas traficadas a México provino de Arizona, documentó la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos ATF de Estados Unidos. Una de las armas más requeridas por los cárteles son los rifles Barrett calibre 50, un arma capaz de disparar con precisión a 2 kilómetros de distancia y penetrar blindajes. De 2012 a 2025, la Secretaría de la Defensa Nacional decomisó 137,000 cartuchos calibre 50. Tienen su origen no en armerías, sino en la misma fábrica de armas del Ejército de Estados Unidos, Ammunition Plant en Lake City, Missouri. Las autoridades estadounidenses no han investigado el trasiego desde esta planta, a pesar de estar vigente el mecanismo de cooperación México-Estados Unidos para el combate al tráfico de armas. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. ¿Recuerdan a Sandra Ávila, la reina del Pacífico, dedicada sí a la delincuencia organizada? Pues ella le ganó una demanda a la cadena Telemundo por el uso de su imagen. Gilberto Molina nos cuenta esta historia. Que el retrato de una persona solo puede ser usado o publicado con su consentimiento expreso. Sandra Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico, le ganó una batalla legal a Telemundo por el uso de su imagen. La Suprema Corte de Justicia confirmó la multa de 448,000 pesos que le impuso un tribunal a la cadena televisiva por usar una fotografía de Ávila Beltrán en un video promocional de la serie La Reina del Sur, inspirada precisamente en su historia, que fue transmitida en una plataforma de streaming. Sandra denunció en 2022 el uso de su imagen. Un tribunal dictó sentencia a su favor. Telemundo impugnó y ahora la Corte resolvió que los artículos de la Ley Federal de Derechos de Autor en los que se basó el fallo no restringen la libertad de expresión, como lo argumentó la televisora. Pues tiene como finalidad salvaguardar el derecho a la propia imagen y a la intimidad frente a usos con fines meramente comerciales o promocionales, como ocurre en la promoción de una serie de televisión. La libertad de expresión cumple una función central en la democracia cuando permite informar a la sociedad, denunciar abusos y participar en el debate público, pero
cuando una expresión se inserta en un contexto comercial orientado a vender, promocionar o posicionar un producto, su protección constitucional es distinta. La ministra Sara Irene Herrerías evidenció que los contenidos de streaming tienen una naturaleza distinta y la Corte es ajena para juzgarlos. Es un producto comunicativo de tipo diverso, por lo que considero que no corresponde a esta Corte pronunciarse sobre series de ficción, docuseries o productos audiovisuales diseñados para plataformas de entretenimiento que no son objeto directo de esta litis. Sandra Ávila fue detenida en 2007 por presuntamente traficar droga hallada en un buque en Manzanillo. Fue extraditada a Estados Unidos en 2012 y absuelta un año después. Regresó a una cárcel en México y en 2015 se ordenó su absoluta libertad, pero no se libró del alias de la Reina del Pacífico. 11 Noticias, Gilberto Molina. Bueno, prevenga su salida si aún no lo hace de casa. Mire, hay un corte a la circulación sobre Avenida Insurgentes Norte desde Calzada Vallejo hasta Avenida Victoria. En el anillo periférico hay un cierre de carriles por obras desde calle Palomares hasta Avenida Sausalés, en dirección a la calzada Acoxpa. Evite la zona por Cañaverales. Buen avance en el sistema de transporte colectivo Metro aquí en la Ciudad de México. Tómelo con calma, están funcionando bien todas las líneas. A quienes viajan sobre el Libramiento Veracruz, cerca del kilómetro 32, se está registrando un accidente vial que causa cierre parcial a la circulación. Esto allá en el Libramiento a Veracruz. Nos vamos a la pausa y regresamos. Así es, 4 grados centígrados en la Ciudad de México, pero al regresar les contamos el estado del tiempo. 6:30 de la mañana, seguimos a las 6 y mire, ya le decíamos aquí en la Ciudad de México, al menos en la alcaldía Miguel Hidalgo, una temperatura de 4 grados centígrados. Les contamos cuál es el pronóstico del tiempo para el resto del país. Se espera una mañana muy fría en muy buena parte del país por efectos de la masa de aire ártico que ha acompañado al Frente Frío número 37. Todas las zonas montañosas del país se espera que amanezcan con heladas en torno a los 0 grados o menores. El frío más crudo lo resentirán en poblaciones serranas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Para que se abriguen bien, se hidraten y consuman cítricos. El ambiente asimismo será frío en localidades del centro del país y terminará la onda de calor que se presentaba en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Debido a estas condiciones, se esperan lluvias muy temprano, este martes al sur de Veracruz, al norte y al este de Oaxaca, en Puebla y Campeche. En Veracruz y Oaxaca se llama a la población a estar atenta por descargas eléctricas y a los avisos oficiales de las autoridades de protección civil. 11 Noticias. Y avanza en comisiones la reforma para reducir la semana laboral a 40 horas. Armando Gama nos cuenta por qué es histórica y necesaria para las y los trabajadores. A favor, 61 votos. En votos en contra, 0. Abstenciones, 0. Mayoría calificada. La reforma constitucional para reducir de 48 a 40 horas la semana laboral unió a diputados y diputadas de todos los grupos parlamentarios en las comisiones de puntos constitucionales y del trabajo. El bloque mayoritario y la oposición coincidieron en que la reforma es histórica, justa y necesaria para las y los trabajadores y por unanimidad votaron a favor de la propuesta presidencial. Mientras en algunos países dan un giro hacia el anarcocapitalismo, promoviendo reformas laborales como la Argentina, deseada por varios integrantes de la derecha, la cual pretende ampliar la jornada laboral a 12 horas diarias. En México reduciremos la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales hacia el 2030, sin afectar los derechos de las y los trabajadores de México. Nosotros estamos a favor de la disminución de la jornada para que queden 40 horas. La reforma que ya fue aprobada en el Senado establece la reducción a partir del próximo año de 2 horas a la semana para quedar en 46.
Cada año se restarán 2 horas hasta alcanzar 40 horas semanales en 2030. Por cada 6 días trabajados, habrá un día de descanso con goce de sueldo íntegro. Establecer que en ningún caso la reducción implica reducción de sueldos, es decir, que digan de pronto, como trabajas un día menos, vas a ganar justamente un día menos. Más bien se trata de revalorizar el trabajo. Al comparecer ante las y los legisladores, el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, detalló los alcances y limitaciones de las horas extras trabajadas. Estamos también, por primera vez en la historia del país, prohibiendo horas extras para menores de edad. Los trabajadores podrán laborar hasta 12 horas extras cada semana, distribuidas en hasta 4 horas al día. Serán pagadas con el 100% del equivalente a la hora ordinaria. Si el tiempo extra supera las 12 horas, los empleadores tendrán que pagar el 200% más de la hora ordinaria. Pese a votar a favor, la oposición planteó que las y los trabajadores deben descansar 2 días a la semana. Que quede establecido en el artículo 123, 5 días de trabajo, 2 días reales de descanso. 106 años que el neoliberalismo pudo haber cambiado las reformas en temas de derechos laborales y no lo hicieron. No solamente no lo hicieron. El dictamen avalado está listo para su análisis en el Pleno y se prevé que sea en la sesión de este martes. 11 Noticias, Armando Gama. Bueno, vamos a hablar ahora del InnovaFest 2026, y es que reúne al sector público y al sector privado para fomentar el crecimiento de la innovación. Bueno, pues va a premiar hasta con $1 millón a proyectos de alto impacto. En la segunda edición, el secretario de Economía informó que los resultados de este proyecto son tangibles. Que creció el número de patentes. No es un dato menor. Creció más del 30% el número de patentes en un año. Marcelo Ebrard destacó que este esfuerzo incrementa el valor de la economía y también celebró el caso de una empresa que a finales de este año va a fabricar semiconductores diseñados en nuestro país. Como Alejandro aquí presente, que con mucho esfuerzo a fines de este año va a empezar a producir en México semiconductores diseñados en México. También detalló que este año el InnovaFest contará con 5 sedes: Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Morelos y Mérida, donde se buscarán proyectos que aporten al desarrollo de México. Todos los recursos que hay, fondos privados y fondos públicos. Nuestro objetivo estratégico, como decía yo, la innovación en México. En otros temas, la Suprema Corte validó las sanciones previstas en el Código Penal de Chiapas para quienes apliquen, promuevan o financien terapias de conversión, es decir, aquellas que buscan modificar la orientación sexual de una persona hacia la heterosexualidad. La pena aplicable, declarada constitucional por la Corte, es de 2 a 6 años de cárcel y multa de hasta 234,000 pesos a las o los responsables. Se duplicará cuando tengan un vínculo familiar con la víctima. Incluso hay un estudio de la Secretaría de Salud que señala que el entorno doméstico es el primer ámbito de experiencia de la homofobia y las figuras parentales sus primeros agentes. El asunto que hoy se somete a nuestra consideración es de suma importancia, pues nos permite abordar una práctica que ha sido considerada por diversos organismos internacionales de derechos humanos como constitutiva de tratos crueles, inhumanos e incluso tortura. La Corte también validó la destitución e inhabilitación de los responsables de aplicar o promover las terapias de conversión cuando sean servidores públicos. Tiempo de la información deportiva. Juan Pablo San Esteban, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola Juan, buenos días. Hola Angie, Lupita, feliz de acompañarlas esta mañana a las 6. Vamos con los deportes porque este fin de semana se realizó el Tour Continental de Marcha 2026. Un evento que desde hace más de 2 décadas no se realizaba en nuestro país. Le contamos. La Ciudad de México volvió a recibir un evento internacional de marcha después de 23 años en Paseo de la Reforma. Esta vez con un objetivo claro: definir al equipo que representará a México en la Copa del Mundo el 12 de abril en Brasilia. 26 fueron los atletas seleccionados en las categorías de maratón, medio maratón, juveniles 5 y 10 kilómetros. También fue un evento de preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos, donde varios buscarán refrendar su título este mismo año.
como la olímpica Alejandra Ortega, quien en este evento en la Ciudad de México ganó la prueba de medio maratón, o Jimena Serrano, campeona panamericana juvenil. Que estamos en ese plan de poder pues refrendar, como dices, la medalla de oro en los centroamericanos de El Salvador, y pues yo creo que ahora sí romper el récord, ¿no? Ya no regresarme por la medalla, por la bandera, y romper el récord. El objetivo pues es seguir adelante para Juegos Centroamericanos. Yo ya estoy clasificada a Juegos Panamericanos, pero aún así eso no impide que tenga que relajarme. Creo que el nivel en México es muy fuerte y pues quiero seguir compitiendo junto con mis compañeras. Por su parte, Ricardo Ortiz, también olímpico en París 2024 y ganador de la prueba del medio maratón varonil, valoró el resultado como un gran parámetro rumbo al Mundial. Bueno, la competencia realmente no fue tan rápida. El tiempo creo que, el tiempo que nos pedían para estar en la Copa Mundial era 1:32. Se bajó más o menos 3 minutos de la marca, entonces fue un buen tiempo, un buen parámetro. Estamos a 2 meses del Mundial, entonces da muy buenas expectativas para estar en el Mundial. También compitió el olímpico en Tokio 2020 Andrés Olivas, quien se consagró en la prueba del maratón. Me pruebo en las distancias largas porque siento que estas distancias largas me van a ayudar mucho para el 20, que al final de cuentas es la única prueba que hay en Los Ángeles. Con imágenes de Eduardo Zamudio y José Navarro, 11 Noticias, Vianey Zárate. Y tras 2 semanas de intensa competencia, Italia se despide de la justa invernal con una ceremonia que celebra el logro deportivo. Sin embargo, el camino no fue sencillo y no estuvieron exentos de la polémica. Le contamos los detalles. Los Juegos Olímpicos de Invierno también fueron un espejo de lo que sucede en el mundo en términos geopolíticos. Previo a la inauguración llamó la atención la presencia de agentes de migración en Italia, acompañando al vicepresidente de Estados Unidos J.D. Vance y al secretario de Estado Marco Rubio. El esquiador estadounidense Hunter Hess declaró no sentirse representado por lo que sucede en Estados Unidos y el ICE. El presidente Donald Trump le respondió llamándolo un verdadero perdedor. La patinadora estadounidense Amber Glenn se expresó sobre los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y la situación política de su país. Glenn tuvo que alejarse de las redes unos días tras recibir amenazas. En pleno 2026, Laila Edwards se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en competir para el equipo de Estados Unidos en hockey sobre hielo. El atleta ucraniano de skeleton, Vladislav Geraskevich, fue descalificado por el Comité Olímpico Internacional por querer competir con el casco de la memoria, en honor a las y los atletas fallecidos en su país debido a la guerra con Rusia, y declaró que hay cosas más importantes que una medalla. Mientras la delegación de Israel fue abucheada en la ceremonia de inauguración, atletas rusos tuvieron que participar sin bandera como atletas individuales neutrales. A todo esto se sumó la alerta climática por el calentamiento global, que podría terminar con más de la mitad de las montañas donde se realizan los Juegos Invernales en la década de 2080. Por más que el Comité Olímpico Internacional apele a que el deporte una al mundo bajo una misma bandera, es imposible separar la situación política del mundo de las competencias deportivas internacionales. 11 Noticias, Juan Pablo San Esteban. Y la selección mexicana de fútbol y la selección de Islandia ya tuvieron su primer entrenamiento en Querétaro a puerta cerrada, rumbo al juego amistoso que disputarán este miércoles en la cancha del Estadio Corregidora. El futbolista mexicano Ulises Dávila fue declarado culpable en Australia por participar en un esquema de apuestas ilegales, en el que coordinó con un intermediario extranjero la provocación deliberada de tarjetas amarillas en al menos 5 partidos de la Liga Australiana entre 2023 y 2024, mientras jugaba para el MacArthur FC Bulls. El tribunal de Downing Center lo multó con $11,000 australianos y el club rescindió su contrato. Y el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, criticó al actual dirigente Gianni Infantino por su cercanía con el presidente Donald Trump, ya que su intervención en los asuntos del Mundial es lo peor que le ha pasado al organismo. También dijo que la Copa del Mundo no debería celebrarse en un país que no concede visas a todos, que tiene una política difamatoria contra los extranjeros y que es una miseria el número de partidos que organizarán México y Canadá. El argentino Gianluca Prestiani del Benfica fue suspendido provisionalmente por la UEFA y no jugará ante el Real Madrid tras ser acusado por proferir insultos racistas contra Vinicius Jr. durante la ida de la Champions League. Manny Pacquiao y Floyd Mayweather se enfrentarán nuevamente en el ring 11 años después de su primer combate,
Mayweather regresará del retiro a sus 49 años, mientras Pacquiao, activo a sus 47 años, busca vengar la derrota de la primera pelea hace 10 años. El duelo será el 19 de septiembre en Las Vegas y se espera un ingreso de $72.2 millones en taquilla. Angie, Lupita, hasta aquí los deportes. Pues eso es lo que les interesa, ¿no? Los millones de dólares que van a ganar. Que mira, es una cantidad muy similar a la que se obtuvo, fue récord de taquilla hace 10 años, esa misma cantidad. Pero aquí, mira, lo que cuenta son las declaraciones de los dos. No sé tú cómo veas, Juan Pablo. Dice Manny Pacquiao, no estaba al 100 hace 10 años. ¿Tú crees que 10 años después va a estar al 100? Complicado, digo. Y quizá Pacquiao un poquito mejor que Mayweather, me imagino, ¿no? Creo que se ha mantenido activo. Pero sí son peleas que también ya llaman mucho más al show y al dinero que al deporte como tal, ¿no? Claro, además 47 y 49 años es una edad en cualquier deporte, pues ya, ellos ya estaban retirados, de hecho, ¿no? Los dos. Manny Pacquiao medio que lo intentó todavía mientras hacía política también en su país, pero pues bueno, vamos a ver qué tal se mueven. Yo creo que tiene que ver más con el nombre, ¿no? Claro. Oye, bueno, Juan Pablo, y lo que tiene que, esta polémica que nos platicabas de Joseph Blatter, las declaraciones que hace, que si bien no es del todo falso lo que dice, que son muy pocos los partidos que se le dejan a México y a Canadá, bueno, pues también él tiene un historial pues no tan limpio en su paso por la FIFA, ¿no? Y también lo polémico de los Juegos Olímpicos que pues ya llegaron a su fin. Sí, tienes razón. Lo de Joseph Blatter, digo, tiene razón, pero también si hablamos de la historia de los presidentes de la FIFA, Joao Belange, el mismo Blatter, digo, parece que se van como duplicando, ¿no? En cuanto a lo que quieren del deporte mundial. Y sí, lo de los Juegos Olímpicos también, que, bueno, hubo una presencia política constante, sobre todo con Estados Unidos ahí metido, y pues bueno, era importante hablar de esto también, además del deporte. Oye, el partido de México-Islandia, ¿va a ser a puerta cerrada o solo son los entrenamientos por la situación que se vivió recientemente? Por el momento son los entrenamientos. Ajá. Yo tengo información de que va a haber público, va a ser a puerta abierta. Se realizará este miércoles, entonces estaremos atentos. Atentos al resultado para México. Gracias, Juan Pablo. Te vemos pronto. Buenos días. Gracias, y nos vamos con más. Mire, la organización El Poder del Consumidor presentó una denuncia ante Cofepris y Profeco contra una empresa refresquera para que suspenda su campaña publicitaria, esto a propósito del Mundial de Fútbol de este año, porque oculta sus sellos y por lo tanto los daños a consumidoras y consumidores. Son productos que van a aumentar su consumo por esta misma publicidad que se está haciendo y que, bueno, finalmente también es una publicidad de responsabilidad social corporativa, ¿no? También esta incongruencia de que una empresa como Coca-Cola esté patrocinando un evento deportivo, ¿no? O sea, y que sus productos generan un daño a la salud. La organización enfatizó que el consumo de estas bebidas se relaciona directamente con la diabetes y enfermedades cardiovasculares. Vamos a revisar temas educativos porque iniciará el registro para las y los estudiantes de educación media superior en la zona metropolitana del Valle de México. Del 17 de marzo al 14 de abril se llevará a cabo a través del portal oficial miderechomilugar.gov.mx. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, recordó que el objetivo de este proceso es garantizar un ingreso equitativo, ordenado, transparente y sobre todo cerca de casa. Las y los aspirantes deberán contar con la llave MX, la cual podrá obtenerse en la página oficial llave.gov.mx. El instructivo, los catálogos de opciones educativas y el documento de requisitos e información de las instituciones van a estar disponibles a partir del 17 de marzo. Hay otra página que hay que consultar, miderechomilugar.gov.mx. El secretario de Educación Pública recordó que existen 3 modalidades de participación: acceso directo sin examen, opciones que requieran examen para el IPN y la UNAM y la modalidad mixta, pero también habrá posibilidad de registro extemporáneo para espacios sin examen tras la publicación de los resultados. El Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre, Oxfam por sus siglas en inglés, presentó su informe Oligarquía y Democracia. Ahí señala cómo la extrema acumulación de la riqueza pone en riesgo los derechos más básicos y la democracia, haciendo énfasis en que actualmente en México el 1% más rico de la población equivale a 1.3 millones de personas
concentran 1/3 de todos los ingresos del país. Nosotros consideramos que el Estado mexicano puede ser mucho más fuerte de lo que es. Es un Estado que si recauda bien, si logra fortalecer sus instituciones federales y locales, si logra coordinarse mejor, realmente puede tener un impacto enorme sobre la vida de la gente, pero eso no se puede hacer si se mantienen estos niveles de desigualdad. En ese sentido, remarcaron que la justicia económica requiere una transformación en la estructura productiva en donde se consideren a todos los actores de la sociedad, tomando en cuenta el fomento a las MIPYMES y dejar de lado los megaproyectos de grandes industrias. Miguel de la Cruz con nosotros esta mañana. Bienvenido, Miguel. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Cuéntanos qué hay en la cultura, mucha información. Hay algo que nos estamos adelantando porque es para el sábado, pero miren, les cuento. Farsa, política y crítica a las derechas con el cabaret El Circo del Tío Sam. Daniel Noboa, Javier Milei, Nayib Bukele y María Corina Machado son los personajes principales del nuevo espectáculo de cabaret de las Reinas Chulas, El Circo del Tío Sam. Al estilo de los freak show, donde se exhibían animales o personas con características físicas inusuales, elaboran un retrato sobre la ultraderecha. Ya no son freaks como los circos discriminadores de antes, sino son estos freaks que sí dan miedo, porque sí tienen los hilos, la magia y el poder para cambiar el mundo y el panorama mundial. Desde el humor, la farsa y con números de magia, analizan las ideologías que marcan a estos personajes de la política latinoamericana. Estos otros países en donde la derecha, pues, en donde se cree que la cultura occidental es la única y la más importante, en donde no se cree en el cambio climático y en el cuidado de la tierra, en el cuidado de las personas, en donde, como te repito, ¿no? Solo el dinero es válido. El Circo del Tío Sam tiene funciones los sábados en el Teatro El Vicio. Pónganlo en la agenda. Bueno, mediante la proyección especial del documental La Libertad de Fierro, de Santiago Esteynú, en el Senado César Fierro reina. El caso de César Fierro llegó al cine de la mano de Santiago Esteynú, un hombre que en 1979 fue acusado de un crimen que no cometió y fue sentenciado a pena de muerte en Estados Unidos. Después de 4 décadas, la reparación del daño a César y su familia sigue sin cumplirse. Por eso, este martes su caso llegará al Senado de la República. César aún tiene pendiente el cumplimiento de la recomendación 146-BG 2024 de la CNDH. Y a pesar de que ya ha pasado bastante tiempo, pues la recomendación sigue sin cumplirse, y yo creo que en el proceso de búsqueda de justicia de César, esta función en el Senado de la República es importante, porque César pues de algún modo va a pedir apoyo para que exista cumplimiento a la recomendación. Una historia que es la de muchos hombres y mujeres, por eso la importancia de la proyección La Libertad de Fierro en el Auditorio Octavio Paz. Con el objetivo de ver una reparación tangible, no nada más, como dices, ¿no? Sacarse la foto y decir, sí te vamos a apoyar, pero que a la mera hora se quede todo en el papel y nada en lo concreto. Bueno, y hoy es el Día de la Bandera, y en el Museo Nacional de la Revolución tienen dispuesta una bandera como para tomarse la selfie, como nadie se la puede tomar, porque la bandera está en el asta, está arriba, no puede estar en el piso, está en algún pedestal, algo así, ¿no? Bueno, ahí la pusieron de una manera que uno puede ir a tomarse una selfie y tener la bandera atrás. Pero frente a esa bandera hay una exposición de un escultor mexicano. Nos dimos la vuelta, esto es lo que obtuvimos. Vamos a ver la historia. Por encima el Monumento a la Revolución y en el subsuelo un museo. En uno de sus espacios de exhibición temporal está montada la muestra Revolución, Latido y Movimiento del escultor David Camorlinga. Quisimos poner 25 piezas en diferentes acabados, como en acabados pulidos, en acabados espejo, en ciertas pátinas. Arquitecto de profesión y escultor por el gusto de intervenir el espacio con material moldeado por sus ideas, David Camorlinga
Suma exposiciones en la Academia de San Carlos, en el Museo de Arte de Querétaro, en la Alhóndiga de Granaditas y piezas monumentales como un Emiliano Zapata en el Castillo de Chapultepec y un ciclista en el Casco de Santo Tomás. Aquí muestra esculturas abstractas y figurativas que aluden al concepto de revolución y refieren a algunos símbolos nacionales como el águila, la serpiente y el maíz. Yo creo que revolución, la palabra como tal, conlleva muchas cosas, ¿no? O sea, hay revolución de formas, hay revolución de sentidos, hay revoluciones sociales. Primera exposición inaugurada este año en el Museo de la Revolución, tiene por delante un mes en exhibición. Con imágenes de Eduardo Zamudio, 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, como un mes calculan, porque creo que se puede extender mes? si es que hay más peticiones del público, pero está en el Su propuesta es de todo un poco, porque veíamos que hace esculturas desde una bicicleta hasta algo que parecía como pues, un florero, ¿no? Tiene un lenguaje versátil, diría yo. Hay cosas geométricas, hay cosas figurativas, hay cosas abstractas y en distintos materiales. Entonces, si uno va a ver esta muestra que es de 25 piezas, no es grandísima, se da una idea del tipo de escultor que es con los lenguajes que utiliza. Y muy joven además. Muy joven, ¿no? Ya el tiene talento, varias piezas ahí. No tiene edad. No tiene edad, ¿para qué decimos? Bueno, oye, ¿te tomaste la foto con la bandera no, o no? luego regreso. Miguel, tenemos que regresar para tener esa, porque supongo que esa bandera también tiene una historia, ¿no? Debe ser, nos explicaron, dicen, miren la bandera, es que mañana es el día y ahí puede llegar la gente. Y sí vimos algunas personas que estaban con nosotros en el recorrido, porque ayer no se abría el museo, fuimos a grabar, que sí se tomaron la selfie, y es cierto, pues es como tener un lienzo atrás con el color intenso de la bandera. Híjole, nuestra bandera de las más hermosas del mundo, igual que nuestro himno nacional. Y el escudo. Vámonos con el libro del día. El libro del día, Las Posas, de Michael Sledge, editado por Océano. Este libro en voz de su autor. Trata de un momento súper interesante en la historia de México, cuando empezaron a llegar mucha gente huyendo de las guerras en Europa. Y creó un clase de grupo de artistas, realmente, literalmente, huyendo para salvar la vida, y los invitó a México para vivir aquí. Un inglés rico llegó y se llama Edward James, y era un mecenas muy importante en el movimiento de surrealismo en Europa. Y vino a México buscando un Edén. Encontró su Edén en la Huasteca Potosina y empezó a crear un jardín surrealista que ahora conocemos como Las Posas. Bueno, y luego con el 11 avanzamos 225 páginas del libro Asalto al Infierno y otras aventuras, crónicas e instrucciones para destruir la realidad, de Óscar de la Borbolla, editado por el Fondo de Cultura Económica. El X de hoy es de Lorena M., creo que es el primero que envía Lorena, y dice: en nuestra sociedad credencialicia, el individuo vale de acuerdo con el número de hojas que abarca su currículum. Gracias por esta aportación. Hoy se cumplen 189 años del nacimiento de la poeta española Rosalía de Castro. En su honor, el poema del día, adivínase el dulce y perfumado, que en alguna parte dice: es venturoso el que soñando muere, infeliz el que vive sin soñar. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la D. L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Venturosos nosotros y el público que nos sigue, porque lo demás no nos gusta. Miguel, me decías aquí en corto, mientras veíamos parte de tu información, homenaje a Luis de Tavira. A Luis de Tavira, hoy a las 7 de la noche en el Teatro del Milagro, ahí en Colonia Juárez, la calle Milán, número 24. Se le rinde homenaje, muy merecido homenaje. Digamos que es una de las personalidades que le han invertido tiempo, dinero y esfuerzo al teatro en México. Al teatro en México, como director y como actor incluso. Mira, y su familia también heredó la sangre de actores. Hay vena histriónica. Pues desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a él y a todas las personas que hacen del teatro en México una gala. Somos muy afortunados con nuestra cartelera, ¿no? Eso es muy cierto. Felicidades, maestro. Felicidades. Hasta mañana. Hasta mañana. Pausa. A las 7 de la mañana en el centro tenemos un resumen de noticias. Aeropuertos, bancos y escuelas reanudan actividades tras los disturbios por el operativo contra Nemesio Ceguera.
La Defensa Nacional rindió homenaje a sus elementos caídos en el operativo en Jalisco. Reconoció el sacrificio y compromiso de los militares con la seguridad nacional y el cumplimiento de su deber. El frío no da tregua. En México las bajas temperaturas continúan afectando a gran parte del país debido al impulso de una masa de aire ártico por el Frente Frío número 37. Hay heladas en el norte, mientras que en la Ciudad de México el termómetro está cerca de los 5 grados centígrados. En el mundo dictan sentencia contra Catherine Martínez, encontrada culpable de haber transportado el arma que se usó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay, candidato a la presidencia de Colombia. Tortugas gigantes vencen a la extinción y regresan a las Islas Galápagos después de 180 años. 158 ejemplares fueron liberados con el propósito de restablecer la armonía en el ecosistema de la isla. La marcha atlética vuelve a las calles de la Ciudad de México después de más de 2 décadas de espera. La capital del país se convirtió nuevamente en el escenario de esta disciplina histórica para el deporte nacional rumbo a la Copa del Mundo que se disputará en Brasil el próximo mes de abril. Y agradecemos la comunicación esta mañana con Ricardo Valderas, periodista de investigación que se encuentra allá en Jalisco, pues para hablar de los días siguientes a la muerte de Nemesio Ceguera. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Elvira. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por conectarte y actualizarnos sobre lo que está pasando allá en Jalisco. Veíamos que por parte del gobierno estatal, pues sigue el código rojo, por lo menos hasta esta hora de la mañana, pero ya se anunciaron una reanudación de actividades, tanto escolares para el miércoles, pero hoy ya las actividades económicas, el transporte público. Cuéntanos, por favor, Ricardo, en este momento de la mañana, ¿en qué va Jalisco? Sí, bueno, en este momento yo ya me trasladé, sin embargo, los últimos reportes que he tenido de la población, porque recordemos que Jalisco es un territorio muy grande y la realidad puede diferenciar dependiendo de la región. Por ejemplo, hablando con algunos colegas comuneros de la zona suroeste de Jalisco, me comentan que todavía existe un paro casi parcial al que comparan, por ejemplo, incluso con peores condiciones que durante el COVID, mientras que las zonas que se encuentran, digamos, más circundantes a la zona limítrofe entre Jalisco, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, evidentemente las actividades se han ido reanudando poco a poco. De hecho, pocas instituciones cerraron actividades, una de ellas fue el Congreso del Estado de Jalisco, quien ya reanudó hoy sus actividades, y como lo comentas ahora mismo, el comunicado del gobernador emitido el día de ayer por la tarde hace mención a que la reanudación de actividades escolares ocurriría el día de mañana en la medida en la que se van arreglando las cosas. Pero el conflicto armado que hubiese ocurrido en la parte sur y en la parte de la Sierra Madre del Sur de Jalisco continúa con mucha actividad, principalmente vía carretera, más entre Autlán y la costa, muy cerca del municipio del Grullo, que recordemos que también tuvo parte del operativo. Ayer fue tranquilo, reportan tranquilidad también por la noche, se reportan muchísimas noticias falsas, por lo que es importante mantenernos informados por los canales oficiales y tener, digamos, las precauciones y calma que se han presentado hasta este momento. Hay mucha incertidumbre, es lo que narran en la zona del Grullo, de toda esta carretera, 4 caminos que va de Ciudad Guzmán hasta el Grullo. Todo cerrado, la gente se encuentra en su casa, sin embargo, es importante insistir en que ya no se han registrado, por lo menos en estas últimas horas, con actos de violencia. Bien. Ricardo, desde tu mirada como periodista de investigación, ¿qué es lo que viene ahora para Jalisco, pues tras la caída de Nemesio Ceguera, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación? Bueno, definitivamente hay diferentes maneras de responder a esto. Lo principal es que las autoridades se verán obligadas en cierta medida a presentar más presencia de fuerzas policíacas a fin de resguardar la seguridad. Siempre con las precauciones que deba incluir esto.
y por otro lado la ciudadanía tratar de irnos recuperando poco a poco para tratar incluso de volver con la confianza a salir todos los días. Eso por parte de la ciudadanía. Al final creo que hay una tarea pendiente que es la de la comunicación al propio Estado, Sí. debido al tipo de operativo que se llevó a cabo y las consecuencias. Evidentemente, por ejemplo, tenemos el caso del propio alcalde de Tapalpa, quien reconoce haber desconocido en su totalidad esta operación, lo cual impidió al mismo tiempo que su ciudadanía pudiera estar, digamos, de alguna manera informada en tiempo real, ya no digamos prevenida. Esto hace que existan ciertas carencias comunicativas y considero que por parte del Estado será necesario que se realicen comunicados específicamente para las diferentes regiones del estado de Jalisco, dado que hasta este momento no hay un mensaje dirigido para las poblaciones, hay un mensaje dirigido para las instituciones, digamos, muy general, pero la propia gente requiere de saber qué hacer. En Claro. estos casos, evidentemente, nadie está preparado para una tragedia como esta y creo que principalmente es eso, el acompañamiento. Ricardo, mencionabas hace un momento pues la parte de las noticias falsas que desafortunadamente pues proliferaron en todo el país, pero particularmente en Jalisco. ¿Qué nos puedes compartir? Si bien ya nos detallabas pues las zonas, cómo están regresando a la normalidad en diferentes regiones de la entidad, pero hay particularmente, está Puerto Vallarta, en donde ha habido precisamente mucha desinformación, si ya se está reanudando la actividad turística, muchas personas, turistas nacionales y extranjeros que posiblemente estaban varados, no podían salir incluso de sus hoteles. ¿Qué es lo que nos puedes compartir al respecto de Puerto Vallarta? Mira, justo por eso hablaba de las diferencias y necesidades informativas. Lo que yo reporteo principalmente es el norte del estado y la parte de la carretera sin llegar a la costa, y esta última parte a través de comunicados con gente campesina, con comuneros, incluso con algunos funcionarios públicos de la región. Y la información es muy compleja porque hagámonos una idea más o menos. Con la nueva carretera de la parte norte de Jalisco a la zona de la costa se pueden llegar a hacer hasta 5 horas dentro del mismo estado. Es decir, la vida no es la misma para la gente de la región Altos que la de región sur, que la de la región costa. Entonces es muy importante que por lo menos nos apoyemos en los medios públicos locales para abordar estos temas. Haciendo este paréntesis, lo que pudiera decir de lo ocurrido en Puerto Vallarta, bueno, creo que se replica en casi toda la entidad, lo dices muy bien y muy claramente. Las noticias falsas estuvieron pululando desde las primeras horas que se dio a cuenta del operativo. Parecía incluso como si hubiera alguna intención más allá del morbo que pudiera generar a una persona que, digamos, está con tiempo extra en internet y decide simplemente hacerlo por juego. Más bien parecía algo estructurado, como si se pretendiera hacer dinero con esto. Recordemos que algunas visitas en redes sociales pueden generar recursos, pero afortunadamente creo que los periodistas del estado de Jalisco lo hicieron de manera excelente, el equipo de del canal público lo hizo excelente. Creo que en esos espacios creo que tenemos una gran lección que nos dieron los colegas periodistas del estado de Jalisco, no solo informando, sino combatiendo la desinformación. Creo que es un momento ejemplar para los medios de comunicación del estado de Jalisco. Totalmente. Había también, Ricardo, un temor, o también en el ambiente se percibe esta sensación. ¿Pasará lo mismo en Jalisco que en Sinaloa después de lo que ocurrió con el caso del Mayo, los hijos del Chapo Guzmán, en fin? ¿Cuál es la situación también que se prevé en cuestión de seguridad? Si bien todavía se está en código rojo, el lenguaje ya se maneja pues habitualmente allá en Jalisco, ya se conoce lo que hay que hacer. En próximas horas se dirá si continúa o no. Pero lo que va a continuar también es la presencia de estos grupos delictivos. Se refuerza con el ejército mexicano, pero vendrá o vislumbras tú en tu análisis que puede ocurrir lo mismo que en Sinaloa. ¿Cuál sería la diferencia con el caso de Jalisco? Siempre he considerado que es mejor ser narrador que profeta.
La verdad es que debido justo a que ni siquiera el alcalde de la localidad o municipio donde ocurrieron los hechos estaba enterado que iba a ocurrir, creo que es muy aventurado preguntarnos esto en la medida de que va avanzando la información. Sí. Yo preferiría que en ese contexto nos concentremos mejor en cómo están ocurriendo ahora, cómo vamos avanzando poco a poco. Considero que el estado de Jalisco particularmente es complejo. Somos la entidad de la República con más desaparecidos del país, por lo que cualquier escenario, tanto como positivo como negativo, pudiera ser factible. Ricardo, mencionabas también hace un momento pues la gran labor de los periodistas en todo Jalisco, no solo combatiendo la desinformación, sino también arriesgando su propia vida para garantizar el derecho a la información a la población, información certera. Se han reportado de algunos ataques a periodistas en todo el país, dos de ellos corresponden a Jalisco. Tú tienes conocimiento de ello y a lo mejor si ahí mismo nos podrías dar un panorama breve sobre la situación del periodismo en Jalisco. Creo que el periodismo en Jalisco, casi como en todo el país, el primer reto que enfrenta, digamos, podría ser la inestabilidad laboral, ¿no? Porque quizá muchos de ellos no tienen seguridad social, hay muchos medios regionales. Me gustaría sacar esta conversación solo de Guadalajara, aunque tengo muchos colegas que respeto y quiero mucho en Guadalajara. También hay muchos colegas en la parte de la serranía, que es en donde ocurre esto. Creo que Letra Fría, por ejemplo, lo hizo de una manera brutal. No sé de dónde sacan tantas agallas. Estas chicas son verdaderamente impresionantes y están en el lugar de los hechos. Pero quisiera hacer un punto sobre la I. No solo en el lugar de los hechos hoy, están en el lugar de los hechos de todos los días, porque, digamos, ¿Sí? Bueno, tiene, sí, adelante. tiene mucho tiempo y estos medios que son locales, que son regionales, están expuestos todo el tiempo a este tipo de violencia, ahora más compleja que el resto del tiempo, pero considero que particularmente la medalla de la noche a la valentía se la llevan los medios regionales, querida Elvira. Muy bien. Ahora, Ricardo, la actividad comienza a recuperarse. ¿En qué momento se va a reunir este gabinete de seguridad que encabeza el gobernador allá en la entidad? ¿Cuándo podríamos tener noticias? Sabemos que ya mañana se reanudan las clases. ¿Cuándo la actividad económica? ¿Cuándo, comenzará ya a normalizarse más la situación allá en Jalisco, que la gente pueda salir, realizar sus actividades, los comercios abrir? ¿Qué sabemos de esta reunión del gabinete donde se harán todos estos anuncios? Bueno, hay diferentes factores que van a influir en esta decisión. Sabemos que el gobernador todos los días está trabajando justo en esta mesa de seguridad que haces mención y en la medida de lo posible ha ido circulando la información. Justo a eso me refería creo que en este momento estamos en el espacio más ideal para construir un discurso que vaya dirigido a las y los tapatíos de qué podemos hacer al respecto ahora que ya ocurrieron estos conatos de violencia. No solo la actividad comercial se paró, también tenemos, digamos, otro polo, por ejemplo, empresarios como Ricardo Salinas Pliego ya solicitando que hoy comenzaran las actividades. Creo que pudiera ser la opción para algunas zonas. Sin embargo, no es opción, insisto, por ejemplo, para otras en donde la actividad de grandes camiones todavía está ocurriendo y no hay un mensaje dirigido para la zona de Costa Sur, por ejemplo, no hay un mensaje dirigido para la gente de Puerto Vallarta, que también ocurrieron muchos altercados. De hecho, a algún familiar le arrebataron un carro y lo quemaron. Y era un carro que yo usaba, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sabemos si ya se puede circular en esa zona. En el centro de Guadalajara sé que ya hay actividad, se están reanudando, por ejemplo, algunas rutas de camiones. Todavía anunciaron que hoy ya iba a comenzar. La verdad es que ya, como no estoy allá, desconozco si ya reanudan actividades o no, pero entiendo que así es. Y subsecuentemente iremos teniendo más noticias.
Pues Ricardo Valderas, periodista de investigación allá en Jalisco, bien lo dices, tendría que visualizarse las diferentes regiones de Jalisco desde distintos ángulos. Por lo pronto, pues mantengamos la comunicación para ver cómo van reanudando estas actividades en todos los sectores educativos, industrial, incluso en el transporte y por supuesto, pues en la labor periodística. Gracias, Ricardo, por lo pronto y buenos días. Muchas gracias, Elvira. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Nos vamos con más. Y miren, luego de la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de elevar de 10 a 15% los aranceles globales, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que hay buenas noticias justamente en estos temas arancelarios. Antes pagábamos más, es decir, el resumen de lo que pasó con que se movió al 15% es que antes nosotros estábamos pagando 25%. O sea que se nos baja a 15 aquello que no cumple Tratado de Libre Comercio. Para quienes nos escuchan, para no meter tanto tecnicismo, pagamos menos hoy que el viernes pasado. Marcelo Ebrard recordó que México es uno de los países que paga el arancel más bajo. Entonces nos fue bien y somos uno de los países el que más en términos de exportación, si comparas cuánto exportas y qué proporción o qué arancel pagas, pues pagamos el más bajo. Tiempo de información internacional. ¿Cómo estás, Ingrid Sánchez? Buenos días. Hola, Ingrid, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Otra vez. Muy buenos días a todos y a todas. Y bueno, sí, iniciamos en esta ocasión la sección en El Salvador. Debido a que una de las principales organizaciones contra la despenalización del aborto, llamada Agrupación Ciudadana, anunció su cierre tras 2 décadas de trabajo en lo que activistas consideran una nueva señal del retroceso en derechos humanos bajo el gobierno de Nayib Bukele. El cierre ocurre tras la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros impulsada por el Congreso afín a Bukele, que impone un impuesto a fondos internacionales y mayores controles a las ONGs. En este contexto, diversas organizaciones han reducido operaciones o cerrado por las nuevas exigencias y disposiciones legales, aunado al clima de presión por parte del gobierno federal. En tanto, la agrupación, que consiguió la liberación de 81 mujeres procesadas por abortos, aseguró que seguirá activa como movimiento regional. Un crimen que sacudió a Colombia vuelve a colocarse en el centro de la conversación pública, ahora por la sentencia dictada contra una mujer involucrada en el caso. Se trata de Catherine Martínez, quien aceptó su participación en el crimen contra Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio del 2025 en Bogotá. Una juez penal del circuito especializado aprobó el preacuerdo en el que Catherine Martínez acepta su colaboración tanto en la planeación como en la ejecución del atentado contra el senador y precandidato presidencial, condenando a la mujer de 19 años a 21 años y 2 meses de prisión por varios delitos relacionados con esta agresión. Con esta decisión, Martínez se convierte en la segunda persona juzgada y condenada en la investigación, en la que han sido capturadas 9 personas. El primer condenado fue un joven de 15 años que propinó los disparos que acabaron con la vida del senador. Catherine fue señalada de haber sido la encargada de entregar el arma homicida al joven. En Perú, un helicóptero de la Fuerza Aérea que participaba en operaciones de búsqueda y rescate y en apoyo a las fuertes inundaciones en la región de Arequipa se estrelló, causando la muerte de 15 personas, entre ellas 7 infancias. Las autoridades informaron que la aeronave perdió contacto el domingo y fue hallada este lunes en la zona de Chala Viejo, tras intensas labores de búsqueda. La Fuerza Aérea Peruana continuó investigando las causas del accidente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunciará ante el Congreso su discurso del Estado de la Unión, su visión de los asuntos del país. ¿Cómo llega el presidente a su primer discurso de su segundo mandato? Una encuesta sobre su gestión de la televisora CNN muestra un 61% de desaprobación a su gestión frente al 39% que la aprueba. Hechos recientes reflejan un descontento generalizado a la actuación del ICE, luego de que en Minnesota los agentes de migración asesinaran a 2 estadounidenses. Se prevé que Trump defenderá su política de imponer aranceles a productos de otros países luego del revés que padeció el viernes pasado cuando la Corte Suprema ordenó revertir esta medida.
Trump acude en medio de la polémica porque su nombre aparece en los archivos del pederasta Jeffrey Epstein. En esta ocasión, 22 congresistas demócratas no acudirán al edificio del Capitolio para escuchar a Trump, programado a las 8:30 horas locales, media hora antes de que el presidente inicie su discurso en el Congreso. Participarán una tribuna donde reflejarán su descontento hacia el presidente y sus políticas. En Estados Unidos, casi 40 millones de personas están en alerta frente a la fuerte tormenta de nieve que azota el país. Nueva York es uno de los focos principales. La ciudad de Nueva York no había enfrentado una tormenta de esta escala en la última década. Dado a estos factores, hemos declarado estado de emergencia e instruyendo una prohibición de viaje que inicia a las 9 de la noche de este domingo y termina a las 12 de la noche de lunes. El estado de emergencia cierra las calles, carreteras y puentes de la ciudad. La tormenta también impactó en las terminales aéreas de forma total, con más de 6,000 vuelos cancelados desde el domingo en los principales aeropuertos debido a la acumulación de nieve, que supera en algunas ciudades los 90 centímetros, y los gélidos vientos de hasta 90 kilómetros por hora. Hoy, hace 4 años, inició la guerra entre Rusia y Ucrania, hecho que también podríamos frasearlo de otra manera. Hoy inicia el 5º año de este conflicto. Uno de los puntos principales en las negociaciones es la pertenencia de los territorios de Lugansk y Donetsk, ocupados por Rusia. Ucrania también ha puesto en la mesa su pertenencia a la Unión Europea. Es importante para nosotros tener una fecha clara para la adhesión a la Unión Europea. Cuando se cumplen 4 años, ahora que se cumplen 4 años de este conflicto, ambos países realizaron fuertes ataques. Rusia, por su parte, amenazó con continuar una guerra que no parece tener fin. La experiencia, el conocimiento y las habilidades de nuestros muchachos, nuestros héroes, incluidos los pilotos de drones de combate que han destruido con éxito y continúan haciéndolo equipos enemigos. Guadalupe, Angélica, hasta aquí la información internacional. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de lo que diga el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque llega con estos números tan a la baja y con un Congreso que también está muy dividido, el tema de Venezuela, los archivos de Epstein, la relación con el tema de las drogas, los aranceles, en fin, vamos a ver a dónde apunta, ¿no? Así es, espera que dé diversos anuncios también, ¿no? Como suele hacerlo en este tipo de eventos, y veremos ahora qué es lo que plantea. La situación en El Salvador, Ingrid, esto que nos platicabas al inicio, muy lamentable. Una organización ciudadana pues está cerrando ya, digamos, sus operaciones, sus actividades. Es una organización que estaba a favor de los derechos de las mujeres, particularmente los derechos reproductivos. Y es lamentable, Ingrid, porque son las organizaciones, particularmente en estos derechos, las que impulsan los cambios. Sí, así es. Además, también es importante señalar que esta organización, por ejemplo, sí tenía como una acción concreta, como mencionas. O sea, esto de ayudar, por ejemplo, de acompañar los procesos legales de las mujeres que están siendo criminalizadas por decidir sobre su cuerpo, pues implica también una acción legal, en este caso concreta, que permitió la liberación de varias decenas de mujeres. Y bueno, pues ellos lo que han dicho es que van a continuar trabajando, solo que van a ver los mecanismos y las formas en las que puedan transformar su práctica política para continuar obteniendo este tipo de triunfos. La invasión a Ucrania ni para adelante ni para atrás. Y se cumple ya un aniversario más, ¿no?, de lo ocurrido. Sí, una situación también compleja. Ahí yo creo que es bien importante señalar cuáles son los puntos de discrepancia, ¿no?, en estas negociaciones. O sea, Rusia, por un lado, dice que no va a aceptar que Ucrania forme parte de la OTAN, aunque sí de la Unión Europea, y que, bueno, se reconozca que los territorios de Donetsk y Lugansk decidieron hace, pues, ya casi 11 años ser independientes de Ucrania, y Ucrania no quiere reconocer esa voluntad popular, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues seguirán las conversaciones. Y no se cede, porque ya lo decía el propio gobierno de Rusia, ¿no? Rusia no cederá porque no ha cumplido sus objetivos militares en Ucrania. Entonces, en realidad no se ve que todavía pueda haber o se vislumbre una posible solución a este conflicto. Sí, lo que se supo de las últimas negociaciones es que, digamos, lo que Rusia dijo fue: está bien que sea parte de la Unión Europea, pero que no coloquen bases militares la OTAN y Estados Unidos, que no coloquen bases militares en Ucrania, porque eso representaría, pues claro, una amenaza, ¿no?, para
para Rusia, y Zelensky por su parte dice, bueno, díganos cuándo vamos a ingresar a la Unión Europea, a ver qué le responden los europeos. Complejo aquí en su agenda. Gracias, Ingrid. Muchas gracias. Te vemos mañana. Nos vemos. Gracias, Ingrid. seguimos con más. Tiempo de la ciencia. Itzel Gómez Gurrola, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Hola, Itzel. Hola, Lupita, Angie, auditorio del 11, muy buenos días. Pues más allá de su belleza, ¿por qué es importante preservar los bosques? ¿Cuáles son sus servicios ecosistémicos y, bueno, las funciones ecológicas del suelo, de las piedras e incluso también de otros elementos que están presentes en estos cuerpos de agua? Preparamos esta información en torno al último río vivo de la Ciudad de México. Aquí la historia. Estamos en el origen de un sistema fluvial vivo en la capital del país. El río Magdalena no solo es paisaje, es un sistema de ingeniería natural que incluso desafía el asfalto. Pero ¿cómo nace y se mantiene este río en una de las ciudades más densas del mundo? En 11 Lab Investiga lo vamos a descubrir. La clave está en la geología. Reposamos sobre el campo volcánico Chichinautzin. Estas rocas ígneas actúan como una red de filtración muy eficiente. Los poros permiten que el agua de lluvia no se pierda por escorrentía, sino que se infiltre directamente hacia el acuífero profundo. Veámoslo en 3 escenarios. El asfalto es un material mayormente impermeable. Cuando cae agua de lluvia, el agua se desvía y se pierde. Precisamente a unos kilómetros de aquí, donde ya hay casas, el riesgo de inundaciones es mayor por este principio. En cambio, las rocas que están aquí tienen estos poros. El agua se infiltra por ahí, a su paso se purifica y sigue hasta los mantos acuíferos. Y en esta parte del suelo donde hay hojas y materia orgánica también retienen la humedad. Evitan que el agua se evapore rápidamente y la estructura del suelo actúa como si fuera una esponja. Por eso, aquí el riesgo de inundación es menor. Además, la limpieza del agua se mide con vida. La presencia de larvas de insectos o el éxito de la trucha es gracias al agua que mantiene niveles de oxígeno disuelto superiores a 7 miligramos por litro y temperaturas bajo los 18 grados. Si estos indicadores biológicos desaparecen, la salud del ecosistema se deteriora. Mantener estos elementos del suelo y de la dinámica del agua misma en su estado más limpio hace que tengamos un gran porcentaje del agua que llega hasta nuestros grifos y la oportunidad también de que los pozos de agua se llenen. De ahí la relevancia de conservar estos suelos. Vemos ahora un regreso a casa tumultuoso entre cámaras y flashes. Son parte de las 158 tortugas gigantes que se reintrodujeron a la isla Floreana en el archipiélago de los Galápagos en Ecuador. Es la primera etapa de un repoblamiento de esta especie que se extinguió de estas tierras desde hace 180 años. En ese entonces fueron depredadas sin control por embarcaciones de balleneros que llegaban a cazar a esas islas en el siglo XIX. Las tortugas regresaron con una buena talla, pues tienen entre 8 y 13 años de edad, lo que les permitirá adaptarse al entorno y defenderse de los posibles depredadores, especialmente de gatos. La expectativa es que lleguen nuevas tortugas periódicamente hasta establecer una población de 700 ejemplares. Son criadas en otra de las islas de las Galápagos, llamadas Santa Cruz. La medicina está llena de retos y proyectos de investigación. ¿Es posible tener una protección universal contra las infecciones respiratorias? Esto claramente es un anhelo y la respuesta hasta ahora es no. Sin embargo, un equipo de investigadoras e investigadores en la Universidad de Stanford en Estados Unidos trabajan en una especie de vacuna nasal que sería universal. Solo se ha probado en modelos animales y se trata de un spray que mejora la respuesta inmunitaria de mucosa y de pulmones. Han encontrado que puede activar hasta 700 veces la resistencia a virus potentes como el SARS-CoV-2 y otros coronavirus, al igual que patógenos intrahospitalarios. Esta es una alternativa en etapa experimental y se publicó en la revista Science.
Y si usted es un realizador o una realizadora de contenidos audiovisuales de ciencia aquí en México, esto les interesa. Abrió la convocatoria para participar en la 11ª Muestra Nacional de Imágenes Científicas, la MUNIC, y puede concursar cualquier documental, programa, cápsula y nota sobre estos temas que se haya difundido entre el 1 de abril del 2023 y el 2 de mayo del 2026. Hay 10 categorías, entre ellas magazine televisivo, documental, cápsula informativa y de divulgación web, cortometraje, largometraje, y también seleccionarán contenidos de formación y educación de cultura científica, museos, mujeres en la ciencia y categoría de 9 a 16 años. Para más información pueden visitar el sitio munic.org y también, algo muy importante, la convocatoria cierra el 2 de mayo. Y hasta aquí la información. Lupita, Angie, muy buenos días. Gracias Itzel. Interesante lo de la vacuna nasal, ya platicaremos después. Por lo pronto nos vamos con más. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Y nos vamos contigo, Judith Hernández. ¿Cómo ve el retorno a las aulas en el Estado de México? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Lupita. Así es, pues estamos transmitiendo desde la Escuela Secundaria Cuauhtémoc, ubicada aquí en el municipio de Coacalco, uno de los 14 municipios en los que el día de ayer pues se suspendieron las actividades académicas derivadas de los acontecimientos del domingo por el operativo para la detención de Nemesio Oseguera. Aquí las puertas se abren al 10 para las 7 de la mañana y cierran a las 7 en punto. Por eso es que ahorita no se ve mucho el movimiento. Pero bueno, pues platicamos con algunos comerciantes de la zona que nos comentaron justamente cómo se vivió este regreso ya un poco a la normalidad en este municipio de Coacalco. Escuchemos. Pues de hecho sí, como que algunos sí precavidos más que nada, ¿no? Pero sí, todo empieza a transcurrir otra vez normal, pero sí un poquito con precaución. Ayer la calle sí se veía sola, la gente está como muy alerta, pero ya hoy no vinieron normal los niños, pero pues los poquitos que vinieron, yo creo que normal. El gobierno del Estado de México informó pues que debido al seguimiento que da a las condiciones de seguridad, pues ya era seguro, ya era pertinente el regreso a la normalidad en la totalidad de los 125 municipios de la entidad, incluidos estos 14 municipios en los que decíamos, pues se habían suspendido las actividades académicas. La Secretaría de Educación, Ciencia, Cultura e Innovación del Estado de México dijo pues que este regreso a las aulas aplicaba desde educación inicial, educación básica, media superior y superior, por lo que pues hoy regresaron a clases todos estos alumnos en todos estos niveles de educación. Y bueno, también la Secretaría de Educación informó que mantiene pues coordinación con instancias de seguridad, privilegiando siempre pues la seguridad y el bienestar de la comunidad escolar. Recordemos simplemente que los 14 municipios en los que se suspendieron actividades ayer y hoy regresan a las aulas son Axapusco, Huehuetoca, Donato Guerra, San José del Rincón, Jilotepec, San Antonio, La Isla, Villa de Allende, Xonacatlán, Polotitlán, Tultitlán, Tecámac, Coacalco, desde donde estamos transmitiendo en estos momentos, así como Chalco y Hueypoxtla. Es el reporte, Guadalupe, con imágenes de Cristian Aguilar y José Navarro. Regresamos con ustedes al estudio. Cuéntanos, Judith, para precisar, la Universidad Autónoma del Estado de México también regresa a clases, eso es muy importante, y los 14 municipios pendientes. Te agradecemos el puntual reporte, Judith. Buenos días. Bueno, pues ahora nos vamos hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Regresamos al estudio con más información. Esta mañana aquí en el 11, miren, en 15 años el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación de la Ciudad de México ha atendido casi 22,000 casos de desigualdad social, en su mayoría por género, embarazo, condición de salud, discapacidad e identidad de género. La presidenta del COPRED, Geraldina González, destacó que en el 95% de los casos en los que ha habido una impugnación
se ha logrado que las autoridades cumplan con su responsabilidad, garantizando la igualdad como un derecho real y exigible en la capital del país. A 15 años de su creación, el COPRED ha demostrado que la igualdad no es una aspiración retórica, sino una política pública posible cuando existe voluntad institucional y compromiso social. Lo construido pertenece hoy a la ciudad y a las personas que aquí viven y aquí transitan. Durante la conmemoración del 15 aniversario del COPRED, su presidente enfatizó que el reto es enfrentar las nuevas formas de exclusión como la discriminación digital, el edadismo laboral, la menopausia y andropausia en el empleo y violencias interseccionales. Bueno, en otros temas avanza en comisiones la reforma para reducir la semana laboral a 40 horas. Diputadas y diputados pues aseguran que es histórica y necesaria para trabajadoras y trabajadores. Mi compañero Armando Gama nos cuenta. A favor, 61 votos. En votos en contra, 0. Abstenciones, 0. Mayoría calificada. La reforma constitucional para reducir de 48 a 40 horas la semana laboral unió a diputados y diputadas de todos los grupos parlamentarios en las comisiones de puntos constitucionales y del trabajo. El bloque mayoritario y la oposición coincidieron en que la reforma es histórica, justa y necesaria para las y los trabajadores y por unanimidad votaron a favor de la propuesta presidencial. Mientras en algunos países dan un giro hacia el anarcocapitalismo, promoviendo reformas laborales como la Argentina, deseada por varios integrantes de la derecha, la cual pretende ampliar la jornada laboral a 12 horas diarias. En México reduciremos la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales hacia el 2030, sin afectar los derechos de las y los trabajadores de México. Nosotros estamos a favor de la disminución de la jornada para que queden 40 horas. La reforma que ya fue aprobada en el Senado establece la reducción a partir del próximo año de 2 horas a la semana para quedar en 46. Cada año se restarán 2 horas hasta alcanzar 40 horas semanales en 2030. Por cada 6 días trabajados habrá un día de descanso con goce de sueldo íntegro. Establecer que en ningún caso la reducción implica reducción de sueldos, es decir, que digan de pronto, como trabajas un día menos, vas a ganar justamente un día menos. Más bien se trata de revalorizar el trabajo. Al comparecer ante las y los legisladores, el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, detalló los alcances y limitaciones de las horas extras trabajadas. Estamos también por primera vez en la historia del país prohibiendo horas extras para menores de edad. Los trabajadores podrán laborar hasta 12 horas extras cada semana, distribuidas en hasta 4 horas al día. Serán pagadas con el 100% del equivalente a la hora ordinaria. Si el tiempo extra supera las 12 horas, los empleadores tendrán que pagar el 200% más de la hora ordinaria. Pese a votar a favor, la oposición planteó que las y los trabajadores deben descansar 2 días a la semana. Que quede establecido en el artículo 123, 5 días de trabajo, 2 días reales de descanso. 106 años que el neoliberalismo pudo haber cambiado las reformas en temas de derechos laborales y no lo hicieron. No solamente no lo hicieron. El dictamen avalado está listo para su análisis en el Pleno y se prevé que sea en la sesión de este martes. 11 Noticias, Armando Gama. Bueno, vámonos con otros asuntos. Sandra Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico, le ganó una demanda a Telemundo por el uso de su imagen. Sobre esto nos cuenta Gilberto Molina. Que el retrato de una persona solo puede ser usado o publicado con su consentimiento expreso. Sandra Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico, le ganó una batalla legal a Telemundo por el uso de su imagen. La Suprema Corte de Justicia confirmó la multa de 448,000 pesos que le impuso un tribunal a la cadena televisiva por usar una fotografía de Ávila Beltrán en un video promocional de la serie La Reina del Sur, inspirada precisamente en su historia, que fue transmitida en una plataforma de streaming. Sandra denunció en 2022 el uso de su imagen. Un tribunal dictó sentencia a su favor.
Telemundo impugnó y ahora la Corte resolvió que los artículos de la Ley Federal de Derechos de Autor en los que se basó el fallo no restringen la libertad de expresión, como lo argumentó la televisora. Pues tiene como finalidad salvaguardar el derecho a la propia imagen y a la intimidad frente a usos con fines meramente comerciales o promocionales, como ocurre en la promoción de una serie de televisión. La libertad de expresión cumple una función central en la democracia cuando permite informar a la sociedad, denunciar abusos y participar en el debate público, pero cuando una expresión se inserta en un contexto comercial orientado a vender, promocionar o posicionar un producto, su protección constitucional es distinta. La ministra Sara Irene Herrerías evidenció que los contenidos de streaming tienen una naturaleza distinta y la Corte es ajena para juzgarlos. Es un producto comunicativo de tipo diverso, por lo que considero que no corresponde a esta Corte pronunciarse sobre series de ficción, docuseries o productos audiovisuales diseñados para plataformas de entretenimiento que no son objeto directo de esta litis. Sandra Ávila fue detenida en 2007 por presuntamente traficar droga hallada en un buque en Manzanillo. Fue extraditada a Estados Unidos en 2012 y absuelta un año después. Regresó a una cárcel en México y en 2015 se ordenó su absoluta libertad, pero no se libró del alias de la Reina del Pacífico. 11 Noticias, Gilberto Molina. Vámonos ahora con un resumen de noticias. El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta en Jalisco comenzó a regularizar actividades. Esto luego de los disturbios por la captura y muerte de Nemesio Oseguera. Además, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, agrega que esta mañana el servicio de transporte público ya opera con normalidad en toda la entidad, así como el mercado de abastos, tiendas de autoservicio y tiendas de conveniencia. Sandra Ávila Beltrán gana una batalla legal a Telemundo por el uso de su imagen en un video promocional de la serie La Reina del Sur. La Suprema Corte confirmó la multa de 448,000 pesos que le impuso un tribunal a la cadena televisiva. Será hasta mañana cuando la presidenta Claudia Sheinbaum presente la propuesta de reforma electoral al Senado de la República, debido a que este lunes se hicieron modificaciones menores. Tenemos una propuesta que tiene que ver con principios que siempre hemos defendido. Hay reconocimiento de las minorías. Quien quiere el voto popular tiene que ir a territorio, tiene que ir a buscar el voto. O sea, quien quiere ser representante popular tiene que ir a buscar el voto popular. Disminución de los costos de las elecciones, de los partidos, incluso de los congresos. Ustedes saben que hay congresos estatales. La reforma para reducir de 48 a 40 horas la semana laboral fue aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados. Se espera que este martes sea discutida en el Pleno. Se anuncian los detalles del Innova Fest 2026, un evento donde se buscan proyectos que aporten al desarrollo de México. Este año contará con 5 sedes: Monterrey, Querétaro, Morelos y Mérida. El premio será de hasta $1 millón para proyectos de alto impacto. En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional anunció que iniciará un cese el fuego por el inicio del proceso electoral. Se trata de las elecciones legislativas del 8 de marzo y la primera vuelta de las presidenciales el 31 de mayo. Así nos vamos, les agradecemos como siempre su atención y compañía. Gracias también en radio y nosotros los esperamos mañana muy temprano. Muy temprano, y también agradecerles en redes sociales. Mandamos saludos hasta Tecámac, en el Estado de México, y Crosby, Texas, allá en la Unión Americana. También agradecemos a Lía Vadillo y a Magdalena Alejo por su interpretación en lengua de señas mexicana. Que tenga un excelente martes. Sigan en el 11. Buenos días.